Buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad que me ha brindado de participar en este interesante congreso a través de una ponencia que lleva como título Comunicación democrática, un experimento. A nadie se le escapa la relación que hay entre comunicación y democracia. Sin embargo, tanto comunicación como democracia tienen múltiples significados. Noam Chomsky, en su obra La fabricación del consenso, en concreto aludía a dos tipos de democracia. En una de ellas, la ciudadanía gestiona sus propios asuntos y los medios de comunicación son libres e imparciales. En otra, los poderes gubernamentales y económicos no dejan que la ciudadanía gestione sus propios asuntos y los medios de información están fuertemente manipulados. Walter Lippmann, en su obra La opinión pública, describía este segundo tipo de democracia. Lippmann fue un teórico liberal, un analista político y decano de los periodistas norteamericanos muy influyente en la primera mitad del siglo XX. De acuerdo con Lippmann, la propaganda a través de los medios de comunicación se había convertido en un órgano regular de los gobiernos populares. En concreto, él denominaba el arte de la democracia a las tecnologías destinadas a lo que él denominaba fabricar el consenso. En nuestro contexto actual de digitalización y globalización, la importancia de la comunicación no ha hecho más que aumentar. Manuel Castells denominaba autocomunicación de masas a la posibilidad que tienen todos los individuos de ser receptores y emisores de noticias en la sociedad en red. Y si bien este tipo de comunicación, de autocomunicación en masas, nos proporciona enormes posibilidades de avanzar hacia una democracia más participativa, también entraña sus riesgos. La profusión veloz y descontrolada de noticias que son difíciles de contrastar se puede convertir en un poderoso instrumento de manipulación. En este estado actual de cosas, la propuesta de John Dewey cobra plena actualidad. Dewey, en su obra La opinión pública y sus problemas, defiende enérgicamente la democracia popular frente a los argumentos de Lippmann. De acuerdo con Dewey, es posible convertir una sociedad masificada en una verdadera comunidad, potenciando el desarrollo de hábitos reflexivos y comunicativos en la ciudadanía. Pues bien, desde mi punto de vista, el entorno educativo es un contexto propicio para el desarrollo de esos hábitos reflexivos y comunicativos. Con tal fin, diseñé este experimento, con el fin de crear comunidades reflexivas y comunidades de debate entre el alumnado, con los que transformar democráticamente sus entornos más cercanos. En consonancia con este planteamiento se diseñó este experimento, cuyos objetivos eran, primero, crear una comunidad de investigación entre el alumnado. En segundo lugar, potenciar entre el alumnado hábitos reflexivos con los que transformar democráticamente sus entornos educativos. Y por último, investigar los estereotipos sexistas en el alumnado de su centro escolar. La metodología, también en sintonía con estos objetivos, combinaba, por una parte, una metodología empírica de recogida y análisis de datos, tanto análisis de datos obtenidos a través de la observación directa en el aula como los alcanzados a través de una encuesta. Y por otra parte, se combinaba esta metodología empírica con una metodología más reflexiva, más filosófica, con la que se trataba de analizar el sentido de esa comunidad de investigación que habían creado. Debo decir que los instrumentos de observación fueron diseñados también por el propio alumnado. El desarrollo de la investigación fue el siguiente. La investigación se diseñó en 4 fases distintas. En una primera fase se concretó y se diseñó el proyecto. En primer lugar, se concretaron los objetivos. Se trataba de analizar los estereotipos sexistas en el aula, concretados en primer lugar la disposición espacial del alumnado en el aula, en segundo lugar las interacciones y uso del lenguaje entre el profesorado y el alumnado y entre los alumnos y alumnas entre sí. En segundo lugar, en esta primera fase también se concretó la muestra con la que se iba a trabajar.
Se iba a crear una comunidad compuesta de 2 alumnas y 2 alumnos de segundo de bachillerato que iban a analizar los estereotipos sexistas de 40 alumnas y 43 alumnos de segundo de la ESO, de 3 clases de segundo de la ESO, del Instituto de Enseñanza Secundaria Brianda de Mendoza, situado en la ciudad de Guadalajara, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en España. En esta primera fase se elaboraron también los instrumentos, 2 pautas de observación directa en el aula y una encuesta. En una segunda fase se analizaron los datos recogidos. En primer lugar, no se observaron diferencias de género en la organización del espacio en las aulas. Los alumnos y las alumnas se ubicaban indistintamente en las primeras y en las últimas filas en función de la asignatura que se impartía y en función del día de la semana. Tampoco se encontraron discriminaciones sexistas en la relación del profesorado con el alumnado. Se observó, no obstante, que los profesores y profesoras más jóvenes, de menores de 50 años, utilizaban un lenguaje inclusivo, no así los profesores y profesoras mayores de 50 años. En las 3 aulas en las que se desarrolló un debate improvisado, intervinieron más alumnos, 10, que alumnas, 5. Los alumnos intervinieron más veces, 15, que las alumnas, 7. Y en cuanto a la encuesta, la mayoría de las alumnas, 29 de 40, se inclinaban hacia profesiones asistenciales. Los alumnos, mayoritariamente 25 de 43, se inclinaban bien hacia el deporte, bien hacia carreras técnicas. La mayoría de los alumnos, 36, conocían a un científico y 34 a un escritor. Sin embargo, solo uno de ellos conocía a una científica y ninguno parecía conocer a ninguna escritora. En el caso de las alumnas, 33 alumnas conocían a científicos y 28 a escritores, pero solo 10 alumnas conocían a escritoras y solamente una conocía a una científica. En cuestión de los referentes, las alumnas en su mayoría tienen como referente a mujeres de su familia, 15, frente a los alumnos, que mayoritariamente prefieren a deportistas, 19. La mayoría de los alumnos considera que la fuerza y la inteligencia son herramientas para triunfar en la vida. No obstante, las alumnas asocian el éxito a la suerte, 25. La mayoría de los alumnos se sienten capaces y tienen ganas de liderar una empresa, en concreto 30, frente a 10 alumnas. Estos resultados nos llevaron en la siguiente fase a una serie de conclusiones en relación a los estereotipos sexistas y como última fase de la investigación a una serie de conclusiones en relación a la propia comunidad que ellos mismos habían creado. Estos datos analizados nos llevaron a las siguientes conclusiones. La fundamental es que los estereotipos sexistas continúan. Las alumnas mostraban mayor inclinación hacia profesiones de tipo asistencial, no así los alumnos, que se sentían más inclinados hacia las carreras técnicas, hacia el deporte. Los alumnos consideraban que el éxito dependía de la fuerza y de la inteligencia. Las alumnas daban mucha más importancia a la suerte y a la belleza. Las alumnas y los alumnos apenas conocían escritoras y científicas, y los alumnos se sentían más seguros que las alumnas en sus intervenciones en el aula. Sin embargo, las conclusiones más importantes tuvieron que ver con la comunidad de investigación que ellos mismos habían creado. Los alumnos mencionaban que la comunidad les había hecho más críticos con respecto a noticias, contenidos de su material escolar y situaciones cotidianas en las que se perpetuaban los estereotipos sexistas. Y en segundo lugar, destacaban sobre todo la importancia de debatir cuestiones de interés general y de poder contribuir a la mejora de su centro escolar. En última instancia, la propuesta de Dewey de crear espacios y comunidades que potencian hábitos reflexivos parecía factible y vital. Yo creo que es muy importante que este tipo de experimentos se extienda al alumnado universitario y que a través de estas comunidades de investigación y de debate se pueda transformar democráticamente la gestión de la universidad.
Muchas gracias por su atención.